Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Comienza con una descripción de cómo se sentía Jesús. Jesús estaba cansado y como estaba cansado se sentó junto al pozo. Sigue diciendo la escritura, era como la hora sexta y como los judíos calculaban la hora empezando desde la mañana como la hora primera, podríamos decir que las 6 de la mañana aproximadamente era la primera hora, vemos que era el mediodía, como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Vemos cansancio y también que vemos sed. Y lo ratifica el siguiente versículo, versículo 8. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Así que además de sed, ¿qué también había? Hambre, cansancio, sed y hambre. Esas tres necesidades juntas, pues acrecientan esa sensación total de necesidad, Y dice Jesús en el versículo 10, bueno, la mujer quedó aterrada de que él, siendo judío, le pidiera un favor a la mujer samaritana. Y Jesús le responde diciendo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y es hermosa esa expresión que Jesús le hace a la mujer, si conocieras el don de Dios, si conocieras. Y me hace pensar a mí en nuestra limitada esfera como seres humanos, el ser padre le permite a uno vislumbrar algo en una minúscula proporción de lo que Dios siente como nosotros, como Padre Celestial. Y Jesús, hablando como representante del Padre, dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Él te daría. Recuerdo muy bien una carta que mi padre me escribió, donde él me decía, si algún día llegas a ser padre y vas a entender. Recuerdo esa carta que él me envió y que tuvo un impacto en mi vida. Y sí, hoy en día soy padre y de hace unos años, bueno, antes de llegar a ser padre por la misericordia del Señor, empecé quizás no a entender, pero sí a aceptar por fe el móvil de amor detrás de las instrucciones, detrás de los consejos, detrás de las reprensiones. Pero ya en la experiencia de paternidad he tenido la oportunidad de vivenciar eso. Cuando usted quiere entregar un don, pero la persona a quien usted se lo ofrece no comprende el valor de ese don, no comprende. Y no hay manera de hacérselo comprender, humanamente hablando. Y por eso el don de la salvación es un don que hay que recibirlo por la fe, porque nosotros no entendemos qué es lo que Dios quiere darnos. Tanto es así que nuestra idea del cielo, nuestro concepto del cielo es distorsionado, porque el mismo apóstol Pablo que dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en la mente nuestra, no las podemos concebir. ¿Cómo vamos a concebir nosotros el cielo? El apóstol Juan y la mensajera del Señor, ambos describen el cielo con un lenguaje que ellos mismos reconocen como imperfecto, incapaz de describir. Y aún así, nosotros, y nada más ayer,
tenía esta experiencia, alguien me estaba contando una anécdota, un refrán, una expresión para enfatizar un punto. Y hablando del cielo, ese refrán decía que bueno, allá estaban tocando arpas y que para este pecador que había llegado al cielo le pareció muy aburrido y estaba hablando con San Pedro, esa clase de alegorías. Decía yo, hasta en esas cosas nosotros hemos desarrollado un concepto del don de Dios como algo aburrido. Porque el cielo como un lugar donde vamos a estar tocando arpa y flotando en nubecitas, como muchos cuadros lo describen, ¿cierto? Unos niñitos como vestidos en pañales flotando en nubes. Y a la mente adulta eso es como, bueno, es mejor que estar quemándose, ¿cierto? Es mejor, es como una mejor opción. Y sí, nosotros no entendemos, y yo creo que ese es uno de los factores que contribuye a que no apreciemos el regalo de Dios. No apreciemos. Sigue diciendo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y noten el lenguaje, tú le pedirías y él te daría. Si conocieras el don de Dios, tú le pedirías y nos está dando una indicación. Es necesario que nosotros pidamos. Pedid y se os dará. Pedid. Pedid esa agua viva. Respondió Jesús y le dijo, estoy leyendo ahora del versículo 13, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte, ¿y cómo concluye? Para vida eterna, vida eterna. Y una vez más nos confrontamos con un problema. ¿Quién de nosotros entiende, valora, comprende qué es la vida eterna? Ninguno de nosotros. Nosotros hemos vivido en muerte. Nacemos, desde el mismo momento en que nacemos, la muerte es inminente. En el mismo parto, en el alumbramiento, la muerte está presente. ¿Sí o no? Está al acecho. Es que no conocemos qué es la vida eterna. Y cuando llegamos a la adolescencia y estamos llegando a la juventud, nos sentimos inmortales. La vida está por delante. Llega a los 20 años y los 20 años van a ser perpetuos. Y no, los 20 años pasan rápidamente y muy pronto, quizás, y lo hablo a los adultos, empezamos a darnos cuenta que la vida es realmente corta, es corta. Mi abuelo paterno me decía, yo le tengo miedo a una enfermedad. Decía, ¿cuál, abuelo? La vejez, la vejez. Y sí, él está vivo aún, tiene 104 años de edad, pero hace 6 meses que está confinado a una cama, a una cama. Ya las piernas no le dan para caminar. Tuvo 100 años de vida útil y prácticamente independiente. Y sí, 100 años suena como mucho, pero 100 años, ¿qué es? Si hubiéramos vivido en días de Adán, en días de Matusalén, 1000 años, 100 años, ¿qué sería? Todavía no nos habríamos ni casado, porque muchos de estos patriarcas, uno lee la vida de ellos y dice, y tuvo 160 años y engendró el primer hijo, y tuvo hijos e hijas, y así prosigue la historia. El Señor, o sea, no podemos concebir el don que Dios quiere darnos, es muy difícil. Y casi siempre nosotros queremos saber qué es lo que nos van a ofrecer para entonces decidir si lo queremos aceptar. Cada vez que alguien nos ofrece algo en este mundo que experimentamos, una desconfianza, pero ¿por qué será? ¿Por qué será? Antes de venir para acá, llegó a la casa una cosa ofreciendo un carro.
Y entonces un joven que está quedándose con nosotros me lo lleva. Bueno, algunos de ustedes lo conocen, muchos de ustedes, Jonathan. Me dice, hermano Norberto, mire, llegó esto, pero dice que solamente usted lo puede reclamar. De un concesionario en Culpeper, hermano Gerardo. Seguro que a usted le llega eso también. Y entonces, como cada 2 meses o algo así, llega ese periódico. Son 2 hojas plegadas con una foto de un carro nuevo y viene con una llavecita y dice, venga al concesionario y se introduce la llave y abre la puerta, algo así, el carro es suyo y cosas así por el estilo. Y la reacción de uno ya de adulto, ¿cuál es? Desconfianza, desconfianza. Jonathan me estaba animando, pues, ¿qué será esto, cierto? ¿Qué será? Explorémoslo, explorémoslo. Una vez aquí en Armenia, llegando a un centro comercial, el único que había, el Portal del Quindío, bajándonos del vehículo, un señor dice, mire, le tenemos un paquete gratis. Sí. Esos paquetes gratis son compromisos para hacer uno gastar dinero y quizás logre uno un descuento después de gastar ciertas sumas. Y yo creo que cuando miramos al cielo lo vemos de esa manera. Además de ello, realmente deseamos el cielo, deseamos el cielo. Para la mayoría de nosotros, y vuelvo y reitero lo que dije al principio, el cielo es una mejor alternativa que el infierno. Es una mejor alternativa que el infierno, porque no entendemos ni apreciamos lo que es el cielo. Y el cielo es sinónimo de vida eterna, y vida eterna es sinónimo de recibir el agua de la vida. El agua de la vida. Y el agua de la vida es una experiencia de transformación donde vivimos la vida de Cristo y no nuestra vida. Y para desear el agua de la vida, tenemos que estar decepcionados del pecado. Porque si amamos al pecado, no vamos a desear el agua de la vida. Y si no deseamos el agua de la vida, no vamos a apreciar el don de la vida eterna, aunque no lo entendamos, pero no vamos a apreciarlo, ni mucho menos el reino de los cielos. Y interesante la manera como Jesús inicia este diálogo con la mujer samaritana, con esa insinuación: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque el Señor Jesucristo sabía que esta mujer sentía necesidad. Y desafortunadamente el ser humano siente necesidad cuando está en crisis, cuando la vida lo ha decepcionado. Y difícilmente el ser humano siente necesidad cuando las cosas están marchando bien. Cuando está joven, cuando tiene salud. Y luego cuando las cosas marchan mal, desafortunadamente, entonces muchas veces culpamos a Dios. Culpamos a Dios. Pero quiero ahora llevarlos a otro relato bíblico. Bueno, es un incidente y tiene que ver con Jesucristo mismo nuevamente, así como el de Juan capítulo 4. Y lo encontramos en Lucas capítulo 23. Quiero que ustedes mentalmente me acompañen en esta lectura. Aquí nuevamente Jesús, en esta ocasión, a Jesús le van a pedir. Con la mujer samaritana, Jesús le insinuó que él tenía algo que podía darle. Y bueno, sabemos el resto del relato, volveremos allí. Pero en Lucas 23 hubo alguien que directamente le pidió. Lucas capítulo 23. Vamos a empezar la lectura desde el versículo 13. Vamos a leer extensamente, así que sigan la lectura para que no perdamos el hilo y podamos recibir la bendición de la palabra de Dios. Estamos hablando del don que Cristo quiere darnos y quiero resumir ese don en la justicia de Cristo. La justicia de Cristo. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo,
pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Versículo 17. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Ahora, ¿quién era Barrabás? ¿Qué beneficio le había hecho Barrabás al pueblo? Era un malhechor, era un ladrón, era un delincuente. Jesús representaba el don de la justicia, porque aunque los judíos no entendían, no lo habían entendido, ni lo habían asimilado, ni mucho menos aceptado como el Mesías, porque el concepto que ellos tenían de Mesías era el que los iba a liberar del imperio romano y les iba a dar un dominio temporal, era un conquistador. Así que sí, si bien ellos no lo habían visto en esa manera, porque Jesús no se presentó de esa manera, Jesús sí se presentó como justicia, ¿cierto? Sus actos de sanidad, su obra de perdonar los pecados reiteradamente, era claro, era evidente, expulsando demonios, sanando leprosos. Ellos habían percibido eso. Barrabás también había claramente transmitido su carácter. Y sin embargo la multitud dijo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y quiero que veamos, apreciados hermanos, que el pueblo de Dios, el pueblo judío, e identifiquémonos con este relato, rechazó a Jesús y escogió a Barrabás, porque Barrabás, ¿qué representaba? El pecado que ellos amaban. Y Jesús, ¿qué representaba? Una justicia, una limpieza, una pureza que ellos no anhelaban. Y tenía necesidad de soltarles en cada fiesta uno, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho éste? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Si conocieseis el don, si conocieras el don. Porque aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores para ser muertos. Posiblemente eran compañeros de Barrabás.
Por lo menos andaban en los mismos caminos, eran malhechores condenados a ser muertos. Iban con él otros dos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben. Y nuevamente en esta expresión que está implícito: oh, si conocierais el don, si conocieras el don. Una característica insistente a través de los escritos de Jesús es tratar de hacernos entender que nosotros no entendemos cuál es el regalo que Él quiere darnos. Y que nuestro primer paso debería ser conocer ese don. Porque si conocemos ese don, que está implícito en las palabras de Jesús, quien no miente, si conociéramos ese don, ¿cuál sería el siguiente paso? Lo pediríamos, lo pediríamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, ellos serán saciados. Y yo leí ese pasaje de niño, fue el primer libro del Espíritu de Profecía que me regalaron mis padres, y yo lo leía, y hasta le predicaba a David de allí, ¿te acuerdas? Nos tomamos turnos en Yuchi Pines. Y llegué a ese pasaje: bienaventurados los que sienten hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y me perturbó, porque yo no sentía hambre y sed de justicia. Estaba siendo criado en un hogar cristiano, ¿sí? Vivíamos en ese tiempo en el campo. Todas las reformas se estaban implementando en nuestro hogar, pero yo no sentía hambre y sed de justicia. Y una manera en que yo comparaba esa sed era con los cultos. No sé por qué hacía esta comparación, pero aunque yo tenía que estar en los cultos y estábamos y participamos de muchos, a mí me parecía muy aburrido estar sentado en un culto. Lo que ustedes están haciendo en esta mañana, lo que estamos haciendo nosotros en esta mañana, a mí me parecía aburrido. No lo decía públicamente porque me avergonzaba, pero interiormente esa era la sensación. Más adelante, más grandecito, cuando hacíamos cultos y era un culto de 1 hora cada mañana, yo me sentaba en un punto de la sala de la casa en Venezuela donde me podían ver los pies pero no la cabeza. Recostaba la cabeza a la pared y me dormía. Y de alguna manera desarrollé la habilidad de despertar justo antes de que empezara a tocar el himno final que me tocaba tocar. Y funcionaba muy bien. Así que al leer este pasaje, bienaventurados los que sienten hambre y sed de justicia, yo decía, pero me perturbó porque dije, yo no siento esa hambre y esa sed. ¿Cómo despertar ese sentido de necesidad? O como dijo Jesús, si conocieras el don que Dios quisiera darte. Regresando al versículo 34 de Lucas 23. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Qué difícil. Y yo hago una pregunta, si nosotros hubiésemos estado allí, ¿no habríamos dicho lo mismo? Jesús está allí, Él pretendió ser el Mesías y Él mismo está crucificado. Como difícil creerle a alguien que te puede ofrecer salvación cuando Él mismo está en esa condición. Y debido a que la expectativa que ellos tenían no era de salvación de sus pecados, sino simplemente de un reino temporal, no podían discernir el don de Dios. Sigue diciendo, había también
sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. El pueblo, los gobernantes, los soldados, los sacerdotes y también, ¿quién más? Uno de los mismos que estaba allí siendo crucificado, sufriendo la misma suerte que él. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y en el contexto de la lectura, ¿qué era lo que ese malhechor quería? Lo que ese malhechor quería era simplemente no estar allí crucificado. No quería el infierno, en otras palabras, no quería la muerte, pero tampoco quería que la justicia de Cristo. No deseaba la justicia de Cristo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Tremendo reconocimiento. El otro malhechor le dice al primero: ni aún en tu muerte temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Y lo lleva a un reconocimiento: nosotros justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal ha hecho. Y por la obra del Espíritu Santo no entendemos, pero este hombre llegó a vislumbrar que en el crucificado, ¿qué había? La justicia de Dios, la justicia de Cristo. Y frente al contemplar al inocente allí colgado en la cruz, seguramente que él escuchó las palabras de Jesús dichas momentos antes: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué convicción se posesionó de la mente de este malhechor? Este tiene el don de la justicia. ¿Y yo qué don tengo? Pues soy un malhechor y estoy recibiendo justamente lo que merezco, justamente lo que merezco. El misterio del plan de salvación. Nosotros, a verdad, justamente padecemos. Y luego de reconocer el don, ¿qué hace el malhechor? Ladrón. Pide. ¿Y qué le pide? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué maravillosa experiencia ese malhechor. Poder percibir que Jesús tenía un don que quería ofrecerle. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata de Jesús? ¿Cuál fue? Entonces Jesús le dijo: de cierto, te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hizo este malhechor para merecer ese regalo? Y si Jesús le dijo con esa seguridad: de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso, eso era la certeza de la vida eterna. ¿Qué había hecho ese hombre? Reconocer el don y pedirlo de corazón. Le fue imputada la justicia de Cristo y le fue impartida. Fue justificado y quedó en la espera de la glorificación en la mañana de la resurrección. Y en esta mañana mi pregunta es: ¿apreciamos nosotros el don de la justicia de Cristo? ¿Apreciamos nosotros el don de la justicia de Cristo? Porque es muy fácil desarrollar una cultura religiosa y realmente no apreciar el don de la justicia de Cristo. El pueblo, las multitudes que estaban clamando: crucifícale y suéltanos a Barrabás, ¿quiénes eran? Religiosos y muy celosos en la religión. Haciendo una pausa aquí en
en esta historia, quiero que vayamos a Romanos capítulo 5. El apóstol Pablo describe ese don en las siguientes palabras. Romanos capítulo 5. Empecemos con el versículo 8. Romanos 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra ¿qué? Su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hagamos pausa allí, vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 32. Una pregunta. Pero volvamos, yo quiero leer nuevamente el pasaje de Romanos 5, 8 y luego vamos al 8:32. Pero Dios demuestra, evidencia su amor para con nosotros, en que siendo, ¿cómo? Aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora sí el versículo 32 del capítulo 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Tremenda garantía. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Por qué entonces nuestra apatía en buscar a Dios, realmente buscar a Dios? No apreciamos el don. Y yo estoy convencido, apreciados hermanos, que si dedicásemos tiempo y le pidiéramos a Dios, Dios, yo quiero conocer el don que tú quieres darme, el Espíritu Santo engendraría en cada uno de nuestros corazones el deseo de recibir ese don. Y el mismo Espíritu Santo entonces susurraría, hablaría por nosotros con esos gemidos indecibles que dice el capítulo 8, esa súplica de pedir. Y si pedimos, ¿qué nos será otorgado? Ese don nos será otorgado. Y se evidencia nuestra apatía por ese don en nuestra actitud. Porque podemos estar llenos de actividades, aún de actividades en sitios misioneros y de ministerio, tales como este, pero la actitud y el tiempo para conocer a Dios puede estar ausente o puede volverse algo mecánico. Y podemos llegar a sentir seguridad en lo que hacemos y no seguridad en quién. En Cristo Jesús, justicia nuestra. Regresemos al capítulo 5 de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿cuándo? Ahora, la reconciliación. Y anoche disfrutamos de una reflexión tan hermosa basada en la experiencia de los patriarcas, ¿cierto? Y ver la maravillosa transformación que Dios efectuó en ellos una vez que ellos llegaron a apreciar ¿qué? El don que Dios quería ofrecerles. Y ellos tuvieron la misma tentación del pueblo judío y la misma tentación nuestra, de solo apreciar el don de la primogenitura terrenal, porque al fin y al cabo, ¿qué se les había prometido a ellos y a su descendencia? Una tierra, Canaán, y hacer de ellos una nación. Y por cierto, Esaú y Jacob, la lucha que llevó a una
a un conflicto aún de muerte y de huida. Cuando Esaú temió que Jacob que le había arrebatado el reino temporal, y sirviendo al Señor, las pugnas y las inconformidades pueden luchar. ¿Por qué? Autoridad, poder de decisión en el hogar, en el ministerio, dentro de la iglesia. Pero ¿quién aprecia el don de la justicia de Cristo? Sigue diciendo aquí las Escrituras. Y quiero llegar a un siguiente punto. Porque a pesar de esa ceguera que los patriarcas tuvieron, de alguna manera Dios logró despertar sus conciencias, un aprecio por ese don. Y si tú y yo no lo sentimos, podemos pedirle a Dios: Señor, permíteme apreciar el don que tú ofreces en Cristo Jesús. Si tan solo empezamos con esa oración, permíteme apreciar, quiero conocer ese don, el Señor va a responder a esa súplica. Dame el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Bajemos al versículo 17 del capítulo 5. Y lean conmigo, mentalmente. No quiero que perdamos la bendición. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Tremenda comparación. Volvamos a leerlo. Pues si por la transgresión de ¿quién? Uno solo. ¿Quién fue ese uno solo? Adán. Todos nosotros nacemos ya con el acecho de la muerte. ¿Por qué? Por el pecado de Adán. Y no solo eso, sino que tenemos una naturaleza pecaminosa que tiende, que se inclina hacia el pecado. Y todo eso fue consecuencia, resultado, la herencia del pecado de Adán. Permítanme leerles un pasaje del Camino a Cristo. Página 62 del Camino a Cristo. La condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. La perfecta obediencia a la ley de Dios. La perfecta justicia. Paso al siguiente párrafo. Antes que Adán cayese, le era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Le era posible, mas no lo hizo. Y por causa de su caída, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos hacernos justos a nosotros mismos. Así que por el pecado de un hombre no solamente vino la muerte, sino que también vino la imposibilidad de ser justos y de obedecer la ley. Antes del pecado, ¿qué podía hacer Adán? Él podía obedecer. Él era posible desarrollar un carácter justo por la obediencia a la ley de Dios. Puesto que somos pecadores y malos, no podemos obedecer perfectamente una ley santa. No tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Me paro allí y regreso a Romanos capítulo 5. Volvamos al versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y la muerte tiene doble sentido, ¿cierto? Un sentido dual, sería el término más preciso. Un sentido dual, muerte espiritual, incapacidad de desarrollar un carácter semejante al de Cristo, y muerte física. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. No sé si apreciamos, tan ciertamente
como tú y yo estamos experimentando que la muerte nos tiene sujetos y que por nuestra propia fuerza no podemos vencer el pecado, tan ciertamente como tenemos esa evidencia, aún mucho más cierto es la justicia de Cristo, que se nos ofrece de manera gratuita. El don de la vida. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Y cuál es la condición? Los que reciben la abundancia de la gracia. ¿Y qué más? Y el regalo, el don de la justicia. Sigue diciendo, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y noten cómo de diferentes maneras reitera el apóstol Pablo esta promesa. Podemos ser constituidos justos por la muerte y la vida de uno. Ese don que el cielo quiere concedernos. Bueno, yo sé que es difícil apreciarlo. Dios es el que puede darnos una apreciación por ese don y debemos pedirle que nos dé ese aprecio. Oh, si conocieras el don. Regresando al camino a Cristo, dice, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Y yo creo que hay varias maneras en que podemos despertar. Una manera de despertar es si llegamos a la experiencia del publicano. ¿Y la experiencia del publicano cuál fue? Sentir el peso del pecado. Ay de mí, como dijo el apóstol Pablo, como empieza en el Romanos, concluye Romanos 7 y comienza el capítulo 8 de Romanos. Miserable de mí, versículo 24 de Romanos 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La actitud del publicano, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa obra, ¿quién la hace también? El Espíritu Santo, porque Él es quien redarguye de pecado. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, en esa condición, Jesús viene y nos ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. El Camino a Cristo, página 62, entonces dice, si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos. ¿Por consideración a quién? A Él. Y es algo difícil de entender. Nosotros queremos ser justos para que Dios nos acepte. ¿Y qué nos dice el Señor? Si nos acercamos a Él, si nos entregamos a Él, por pecaminosa que haya sido nuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. Ahora, cuando entendemos y aceptamos ese primer paso, que es la justificación por la fe, que nuestros pecados son perdonados, que nos cubre su justicia, ¿qué despierta eso en nosotros? Profunda gratitud. Y la profunda gratitud por haber aceptado por fe que Dios me ha perdonado y que Dios me cubre con su justicia y me ve como si nunca hubiese pecado, no por lo que yo he hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí, entonces engendra esa nueva vida. Engendra esa nueva vida. Sigue diciendo, seréis contados entre los justos por consideración hacia Él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Más aún,
Cristo cambia el corazón y habita en el vuestro por la fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros el querer como el hacer, conforme a su beneplácito. Así podréis decir: aquella vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se dio a sí mismo por mí. Y concluye el párrafo 2 de la página 63 diciendo: el único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo. ¿Qué significa el único? No hay ningún otro. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo. No es nuestra. Así que si nos sentimos desesperados, ¿en dónde estriba nuestra única esperanza? En la justicia de Cristo. ¿Y es justo Cristo? El inocente vino y padeció y llevó sobre sí tus pecados y los míos. El único fundamento de nuestra esperanza es la justicia de Cristo, que nos es imputada, y también, yo añadí aquí la palabra también, pero dice, y la que produce su Espíritu obrando en nosotros y por nosotros. Por nosotros. En esta mañana, hermanos, el Señor quiere a través de su palabra recordarnos de ese precioso don y que de alguna manera el Espíritu Santo pueda despertar nuestras conciencias a ese maravilloso don, el don de la justicia de Cristo. No nos conformemos con la justicia que ya hemos recibido, porque la justicia de Cristo, ¿cómo es? Infinita. No nos conformemos con una vida religiosa, con los beneficios que eso trae, pero una vida externa. El Señor quiere darnos más y más. En Romanos capítulo 8 lo describe de esta manera. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Señor quiere darnos el don de la vida eterna. El Señor quiere darnos y está preparando moradas para nosotros en el reino de los cielos. El Señor quiere darnos su justicia, su carácter, su espíritu. El Señor quiere confiarnos una obra para realizar por Él en esta tierra. Una obra hecha en su espíritu. No una obra hecha en nuestras propias fuerzas. Es mi súplica en esta mañana que Dios nos dé ese deseo. Que se lo pidamos para que Él pueda entregarnos ese don. Que el Señor nos siga bendiciendo por medio de este congreso, por medio de su palabra, de cada reflexión, y podamos recibir el mayor don que el cielo pueda concedernos, la justicia de Cristo. Yo quiero dejar este pensamiento. Si te sientes indigno, ¿cuál es el único fundamento de nuestra esperanza? La justicia de Cristo. Si no sientes deseo de la justicia de Cristo, ¿qué debes hacer? Pídele, Señor, dame hambre y sed de tu justicia. No importa nuestra condición, lo único que tenemos que hacer es
pedir. Y cada día pidámosle más y más al Señor. Quiero apreciar el don de tu justicia. Y obremos conforme a esa oración. Si abrimos las Escrituras y le pedimos al Señor, muéstrame el don que tú deseas darnos, la respuesta natural a exponernos a ese don va a ser: Señor, dame más de esa justicia. Y nuestra experiencia espiritual irá creciendo más y más. Y entre más crezca esta experiencia, más indignos nos sentiremos, más incapaces de levantar a criticar a otros, porque sabremos que solo es la misericordia y la justicia de Cristo la que nos salva. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta mañana agradecidos por un don que no alcanzamos a valorar ni apreciar, pero te pedimos que abras nuestros ojos para que podamos aceptar por la fe ese regalo. Por medio de tu Espíritu Santo, antójanos de todo lo justo, lo puro, lo bueno, lo santo. Permítenos entender que tú no quieres privarnos de nada bueno. El que no escatimó ni aun a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Permite, Señor, que no nos conformemos con lo que ya de alguna manera hemos alcanzado, porque si nos conformamos es una indicación de suficiencia propia. Permite, Señor, que en nuestros corazones haya cada vez más un sentir que se profundice de nuestra gran necesidad de ti, hambre y sed de justicia. Queremos en esta mañana aferrarnos a la promesa: bienaventurados los que sienten hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y nuestra primera súplica, Señor, es: danos hambre y sed de tu justicia, para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.